Bienvenidos a nuestra clase número 8 de Pentateuco 2. Es nuestra última clase del curso y estaremos concluyendo todo lo visto hasta aquí. Empecemos. El Nuevo Testamento asume a su manera los grandes temas del Antiguo Testamento. El paso de un testamento al otro implica continuidad en los temas fundamentales, pero también rupturas, sobre todo con las instituciones cultuales y con determinadas prescripciones como la circuncisión o las leyes alimenticias. En este apartado se centrará la atención únicamente en 5 de los grandes temas del Pentateuco, a fin de mostrar algunas de sus correspondencias más significativas con otros libros del Antiguo Testamento y luego el Nuevo. Génesis 1 al 3 encabeza no solo el libro del Génesis y el Pentateuco, sino también toda la Biblia. La afirmación inicial, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, muestra claramente que Dios es anterior a todo y todo principia con Él. Con su acción creadora comienza el proyecto de Dios. La creación es el acontecimiento fundamental del que parte la historia del mundo y de la humanidad. De ella se habla también en otras partes del Antiguo Testamento, especialmente en Isaías y en los escritos sapienciales, Salmos, Proverbios, Job. En Isaías 40 al 55, la acción creadora de Dios corre pareja con su obra salvadora. La redención es un acto creador de Yahvé. No es únicamente un acto aislado, acaecido en un pasado remoto, sino también un acto que se realiza en el presente y se espera para el futuro. El Dios creador que triunfa sobre el caos es el Dios que salva en la historia. En Isaías 56 al 66 anuncia la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, en un lenguaje y espíritu próximos a los de la literatura apocalíptica. Se establece una correspondencia entre la creación en el tiempo primordial y la nueva creación en el tiempo final. En el diseño de Dios, al crear el mundo, el ser humano ocupa una posición singular entre todas las criaturas. Posee un rango casi divino, a decir del salmista: lo hiciste poco inferior a Dios, Elohim, lo coronaste de gloria y esplendor. La grandeza y dignidad del ser humano está en haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. La Biblia ha hecho de esta metáfora una categoría fundamental para definir los seres humanos. A pesar de esta relación especial con Dios, el ser humano desobedeció la voluntad divina, introduciendo el mal y la miseria en la creación, calificada previamente de buena o muy buena. En el Nuevo Testamento, la convicción de que todo cuanto existe es obra de Dios procede directamente del Antiguo Testamento. Es tan fuerte que no necesita demostración. Tomando pie del comienzo del Génesis, Juan inicia así su evangelio. En el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. Asimismo, la antropología del Nuevo Testamento está basada sobre la del Antiguo Testamento. En ella se atestigua tanto la grandeza de los seres creados a imagen de Dios como la miseria provocada por la realidad innegable del pecado. La teología de la creación, trazada en Génesis 1 al 9, no es simplemente un preludio de la historia de la salvación, sino que sostiene, impregna y abarca el conjunto de la revelación bíblica. La melodía de la teología de la creación suena con variaciones continuamente nuevas en la sinfonía de la Biblia, desde la primera hasta la última sentencia.
En las primeras notas se oye la música del Dios creador del cielo y de la tierra, que no se extingue hasta los últimos compases sobre el nuevo cielo y la nueva tierra. La liberación de Egipto, gracias a la intervención de Yahvé, es la experiencia salvífica fundamental de Israel. Constituye el centro del credo israelita y es un signo de identidad del Dios de Israel. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto. El nombre mismo de Yahvé encierra la idea de salvación, que se manifiesta progresivamente a lo largo del Éxodo y de toda la Biblia. La salvación del Éxodo superó de tal modo todas las previsiones humanas y sociales que los textos bíblicos la consideran como un auténtico milagro. La salida de Egipto, vivida y experimentada una sola vez en la historia, encerraba una salvación que, en cuanto tal, era capaz de expresar otros hechos salvíficos. Así se explica que en la segunda parte de Isaías, pregonero del Dios Salvador en el destierro en Babilonia, anuncia la vuelta de Israel a Jerusalén como un segundo éxodo, utilizando algunas imágenes del primero. Isaías no piensa tanto en una salvación universal y definitiva, cuanto en una salvación nacional y concreta, pero abierta a otras formas de salvación que pueden ser últimas y definitivas. Esta misma actitud de apertura se trasluce en la plegaria del salmista, que recuerda esperanzado la salvación obradora por Yahvé cuando liberó a su pueblo de la esclavitud. La experiencia del Dios Salvador del Éxodo es el mejor presupuesto para comprender no solo los acontecimientos relacionados con el destierro de Babilonia, sino también el acto divino de salvación en Cristo Jesús. Acontecimientos estos que se pueden calificar de segundo y tercer éxodo respectivamente. La salvación del Éxodo culmina en Jesucristo, a quien los apóstoles anuncian como el Salvador definitivo. En el nombre Jesús, lo mismo que en Yahvé, se condensa y anticipa toda la obra salvadora de Dios. Cuando los autores del Nuevo Testamento y los primeros cristianos daban a Cristo el nombre de Jesús y lo anunciaban como el Salvador esperado, se situaban conscientemente en la línea salvífica del Antiguo Testamento. El nombre Jesús viene del griego Jesús, que a su vez procede del hebreo Yeshua y significa Yahvé salva. Yahvé es salvación. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La vida de Jesús estuvo marcada en todo momento con el sello de la salvación, con la firma de Jesús. El título de Salvador se atribuye especialmente a Jesús resucitado, pues por la resurrección Dios lo exaltó como jefe y salvador. La resurrección de Jesús confiere una dimensión trascendental y definitiva a la obra salvadora de Yahvé. Por razones teológicas fundamentales, el Nuevo Testamento se dio a sí mismo en determinadas ocasiones en continuidad directa e ininterrumpida con el Antiguo Testamento. La divina salvación experimentada por la Iglesia en Jesucristo ya se había manifestado en la elección eterna de Dios de un pueblo. La salvación era ante todo corporativa. La alianza o el pacto es un concepto clave en el Pentateuco para expresar las relaciones de Dios con los hombres y de estos con Dios. Reviste diversas formas y matices y varían sus referentes principales. Noé, Abraham, descendientes de Abraham, israelitas. La teología deuteronómica del pacto se convirtió en la expresión normativa de la relación de Dios con Israel
y sirvió como una categoría teológica fundamental para unificar el conjunto de las escrituras hebreas. Aparte del Pentateuco, el tema de la alianza juega un papel importante en otras partes de la Biblia, especialmente en los profetas y en los salmos. Los puntos de contacto entre estos textos y los del Pentateuco son innegables. En Jeremías 31, del 31 al 34, se anuncia un nuevo pacto. En realidad, no se trata de una ruptura con la alianza del Sinaí, sino más bien de su renovación. Lo característico de la nueva alianza es que la Torá no se escribirá en tablas de piedra, sino en el corazón de los israelitas, por lo que jamás se podrá romper. Los escritos del Nuevo Testamento se sitúan en una perspectiva de continuidad fundamental, al mismo tiempo que de progreso decisivo respecto de los del Antiguo Testamento. La continuidad atañe ante todo a la relación de alianza, mientras que las rupturas afectan a las instituciones destinadas a establecer y mantener esta relación. La nueva alianza realizada por Jesús se establece sobre su sangre, que es sangre de la alianza. La expresión sangre de la alianza o del pacto recuerda a Éxodo 24:8, pero mientras que aquí se refiere a la sangre de animales inmolados, en el Nuevo Testamento se trata de la sangre de Cristo, mediador de una nueva alianza. Los primeros cristianos tenían conciencia de estar en profunda continuidad con el diseño del pacto manifestado y realizado por el Dios de Israel en el Antiguo Testamento, pero también conciencia de vivir en una nueva etapa de este diseño, etapa que había sido anunciada por los profetas y que acababa de ser inaugurada en la sangre de Jesús. La ley constituye el núcleo esencial del Pentateuco. Se presenta como un don de Dios a Israel en el contexto del Pacto del Sinaí. Los 10 mandamientos o las 10 palabras son la ley fundamental. Solo ellas fueron transmitidas directamente por Dios al pueblo. Las otras leyes vienen de Dios, pero por medio de Moisés. La ubicación de las 10 palabras al comienzo de la sección del Sinaí, encabezando todas las leyes, da a entender que estas son concreción y desarrollo de aquellas. Las dos versiones del Decálogo sitúan en el mismo plano las diferentes colecciones legales del Pentateuco, de tal modo que entre las leyes transmitidas en el Sinaí y en Moab no existe diferencia fundamental, ya que todas proceden de Dios por la mediación de Moisés. Debido a su importancia y centralidad en el Pentateuco y en la vida de Israel, se comprende fácilmente que la ley sea punto de referencia obligado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ejemplo de ello son los textos proféticos de Jeremías 7:9 y Oseas 4:2, donde se percibe claramente el eco del Decálogo, o los salmos de la ley, donde se acumula una serie de sinónimos y de predicados de la ley para ensalzarla. El Nuevo Testamento, especialmente Mateo, Pablo, la carta a los Hebreos y la de Santiago, consagra una reflexión teológica importante al significado de la ley tras la venida de Jesús. Según Mateo, Jesús afirma la validez permanente de la ley mosaica, al mismo tiempo que la reinterpreta en un sentido nuevo. No penséis que he venido a abolir la ley. No he venido a abolirla, sino a llevarla a plenitud. A la cuestión planteada por los fariseos acerca del mandamiento principal, Jesús responde distinguiendo entre el doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo y todos los otros mandamientos. Y añade, en estos dos mandamientos se encierra toda la ley y los profetas.
El amor es el valor fundamental al que se ha de conformar toda la ley. Para Pablo, la venida de Cristo obliga a redefinir el papel de la ley. Cristo es el final de la ley. La ley se resume en el precepto del amor al prójimo. En la perspectiva del autor de la carta a los Hebreos, los cristianos ya no están bajo el régimen de la ley, sino bajo el de la fe en Cristo. Y para Santiago, los mandamientos morales de la ley continúan sirviendo de guía, pero interpretados por el Señor. Concuerda así con Mateo y Pablo en subrayar la primicia no del decálogo, sino del mandamiento del amor al prójimo, que es la regla de oro. En una palabra, el Nuevo Testamento se apoya sobre el Antiguo, interpretándolo a la luz de Cristo, que confirma el mandamiento del amor, dándole una nueva dimensión. De este modo, lleva la ley a su pleno cumplimiento. El tema del Pentateuco es el cumplimiento parcial, lo que implica también el parcial incumplimiento de la promesa o bendición de los patriarcas. Las promesas patriarcales se sitúan en primer lugar en la perspectiva del patriarca al que se dirigen, pero con frecuencia apuntan más lejos, a la historia de Israel e incluso de las demás naciones. Tal es el caso de la promesa bendición de Génesis 12, 1 al 3. Haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo mismo cabe decir de la promesa de una descendencia numerosa o de la promesa de la tierra. Es más, en Génesis 13, 15, la promesa de la tierra a Abraham y de sus descendientes vale para siempre. Tales promesas plantean un interrogante doble. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham y cuál es el verdadero alcance de la promesa de la tierra? El mismo hecho de que el Pentateuco se cierre fuera de la tierra invita a pensar que lo esencial para la fe de Israel es la promesa, no la posesión de la tierra. Esta reflexión no niega el valor de la tierra como realidad histórico-geográfica, que centrará la atención de otros libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, Josué, Segundo de Reyes, especialmente, pero deja la puerta abierta a otras interpretaciones. Los autores del Nuevo Testamento no niegan la validez de las promesas patriarcales, pero las sitúan en un horizonte nuevo. El Evangelio de Mateo comienza presentando a Jesús como hijo de Abraham, para matizar luego que no es suficiente ni necesario descender de Abraham según la carne. Lo decisivo, según Pablo, es la fe en Cristo. Por ella nos hacemos hijos de Abraham, pues Cristo es su descendiente privilegiado y nos incorporamos a Cristo, pasando a ser descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Pablo confirma y acentúa así la dimensión universal de la bendición de Abraham, situando en el plano espiritual la verdadera posteridad del patriarca. Algo parecido ocurre con la promesa de la tierra. Cuando Mateo 5:5 proclama, dichosos los humildes porque heredarán la tierra, no está pensando en una realidad histórico-geográfica, sino más bien en el reino de los cielos. A su vez, la carta a los Hebreos interpreta la promesa de la tierra hecha a Abraham, Isaac y Jacob como una situación previsoria y pasajera orientada hacia la patria celestial. En definitiva, los autores del Nuevo Testamento profundizan en el aspecto espiritual y simbólico inherente a las mismas promesas patriarcales. En conclusión, el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento sería un libro indescifrable, como dijo alguien, una planta privada de sus raíces y condenada a secarse. A su vez, el Antiguo Testamento sería incomprensible sin el Pentateuco. Por otro lado,
La Torá o Pentateuco es una obra abierta que gana en profundidad y en frondosidad a la luz de las nuevas lecturas e interpretaciones de los libros del Antiguo Testamento y de la Biblia completa. Esperamos que este curso haya sido provechoso para ustedes y los animamos a seguir profundizando en cada uno de estos libros.